último momento. Tensión en el mundo. Sexto día de guerra. Irán amenaza con atacar embajadas de Israel en el mundo. Más de 1000 personas murieron en Irán. Gabriel Bentajal es periodista en Israel y Ornella Favani es doctora en Relaciones Internacionales. Ambos están conectados, entiendo, y quiero chequear a ver si nos están recibiendo. Gustavo Chapur aquí. Buenos días a ambos, no sé qué hora es allí. Y la primera consulta directamente, para no perder tiempo, es a Gabriel, colega, allí a ver las novedades de último momento, cómo está la situación. Nosotros abrimos este bloque con esta placa, porque mucha preocupación hay global con respecto a la amenaza de atentar contra embajadas. ¿Cómo está ese tema, Gabriel? Mira, varias cosas. Primero que Hezbollah parece haber aceptado la orden que recibió de Irán de abrir otro frente contra Israel. Hezbollah recibió en el último año, a pesar de la crisis económica en Irán, recibió una remesa de $1.000 millones. Y en el marco de esa política que parece errática de Irán, pero que no lo es, también dispararon contra Azerbaiyán, hiriendo a 2 personas, o sea, en el norte de Irán. Eso por un lado a nivel general. La estrategia de Estados Unidos sigue algo parecido, pero ahora intentando impulsar que minorías étnicas se rebelen contra el régimen, especialmente los baluchis en el sur y los kurdos. Los kurdos se han movilizado. O sea que a nivel general lo que vemos es cierta debilidad del régimen iraní, por lo menos desde el punto de vista misilístico. Y si después quieres, hablamos sobre el tema de las embajadas y el patrón de conducta repetitivo de Irán en el mundo. Okay. Le quería preguntar a Ornella Favani, doctora en Relaciones Internacionales, con respecto a lo que sucede con las zonas de guerra, porque en las últimas horas, Ornella, se dio la situación de el buque en Sri Lanka que causó 81 muertos, pero en aguas internacionales. Hay mucha polémica, Ornella, con respecto a las zonas de guerra que también en Argentina sufrimos y mucho con el crucero Belgrano en la guerra de Malvinas. Sí, bueno, claramente esto genera un antecedente por demás de preocupante. Hoy leía también una nota que hacía mención incluso a la preocupación de todos los países de la zona, los países que en Asia también, que dependen claramente de la producción que se comercializa por vía marítima. Y bueno, esto genera un antecedente por demás de preocupante, peligroso y en el marco del escenario que se está viviendo. ¿Puede llegar a ser considerado un crimen de guerra? No, eso no lo entiendo en esos términos. Ok. O sea, sucede y no se puede hacer nada, no se puede revertir. No, bueno, básicamente lo que está buscando la comunidad internacional, creo que por estos días, es lograr tomar las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad de las rutas marítimas. Sabemos que ha existido básicamente un gran debate con respecto a la situación en el estrecho de Hormuz, la propia China que consume gran parte del petróleo que circula a partir de esta vía de navegación internacional, que ha demandado que se garantice la seguridad del estrecho. Y bueno, allí también tenemos a los Estados Unidos señalando que irán ellos, que son ellos mismos quienes se van a ocupar de garantizar el libre flujo de mercancías, manifestándose que incluso estarían dispuestos a escoltar a los buques. Esto hasta el momento no ha acontecido, pero bueno, creo que son cuestiones que en algún momento se van a tener que trabajar para dar respuesta, porque ya sabemos que el petróleo en las últimas horas, en los últimos días, ha tenido un salto. Se hablaba entre un 7 y un 10% en los primeros días, ayer otro 5%. Sí. Bueno, por supuesto, todo esto tiene un claro impacto sobre la economía internacional, ¿no? ¿Ama? Sí, mi pregunta va referida para Gabriel, aprovechando que está allá en Israel. Quería saber cómo lo vive la sociedad. ¿Hay un apoyo mayoritario a la ofensiva de Israel o empieza a haber un debate y divisiones internas dentro de la sociedad? No, hoy justamente se publicó una encuesta que cerca del 90% de la población de Israel está tanto de acuerdo, o sea, está a favor de la guerra,
y también está a favor, por supuesto en un nivel inferior, que el objetivo tiene que ser derrocar y cambiar al régimen de Irán. O sea, hay un apoyo masivo, incluso un apoyo significativo de la minoría árabe en Israel. O sea, en ese sentido, el gobierno árabe cuenta con un amplio respaldo. Incluso la minoría árabe apoya, la guerra contra Irán. Lo que pasa es que también acá, bueno, sería largo en términos televisivos explicarlo, pero hay una eterna rivalidad entre los sunitas y los chiitas, ¿no? Que bueno, es un tema ya cultural, histórico, que en algún momento tendrá también que resolverse. Le quería preguntar a Ornella, ayer hablaba con alguien que me decía una opinión terminante con respecto al conflicto de Medio Oriente. Yo le preguntaba, casi inocente, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a terminar la locura de guerra? Y me dicen, hasta que un bando extermine al otro. Ornella, ¿hay posibilidad en algún momento de la paz, como en algún momento se vio en los 90? Recuerdo en aquel famoso pacto que duró muy poco. Vos estás hablando en este caso de la disputa entre palestinos e israelíes. Claro, exactamente. Sí, pero la cuestión contra Israel en el Medio Oriente. La paz en Medio Oriente, ¿es posible construirla? Lo que pasa es que si hablamos de Medio Oriente estamos hablando de un número de países muy amplios, con conflictos que se cruzan entre sí. Entonces es muy complejo en sí la pregunta que vos me estás haciendo. Si pensamos en el conflicto palestino-israelí, yo creo que estamos lejos de encontrar una solución, y sobre todo porque más allá de los factores en concretos, como la distinta mirada sobre temas tales como fronteras, Jerusalén, colonos israelíes, creo que va más allá de eso y que es muy difícil y cada vez se hace más difícil pensar en términos de paz, sobre todo por la historia que se va construyendo entre ambos pueblos. Digo, para todas las familias que tuvieron familiares, o sea, valga la redundancia, familiares, amigos cautivos por parte de Hamas, para todos aquellos palestinos cuyas familias murieron a partir de la ofensiva de Israel. Digo, todo eso se va construyendo una historia de rencores, de resentimiento, de esta mirada del otro como enemigo, que creo que hace muy difícil pensar en la paz. Y bueno, acá estamos viendo otro escenario que es el de Irán, que históricamente ha sido visto por Occidente como un actor desestabilizador dentro de la zona y que también tiene una historia de conflicto, si se quiere, con Israel. Hay que decir que estos dos países también tienen que marcarlo, supieron mantener una relación cordial que se quebró en el 79 a partir del advenimiento de la revolución islámica, ¿no? Y a partir de allí, bueno, regímenes iraníes que han llegado a negar el holocausto, que han hablado de Israel como un tumor canceroso que hay que extraer del escenario regional. Entonces, bueno, todo esto ha también ayudado a que sea creciente la enemistad entre estos dos actores que pues no tanto tiempo atrás que tuvieron su primer enfrentamiento directo, que se dio también en el marco de la guerra entre Hamas e Israel. Hablando de eso, le pregunto también a Gabriel, porque algunos especulan con esto, guerra tras guerra, ¿no está también de alguna manera Israel con esto creando una nueva generación de terroristas, que querrán vengarse o tomar revancha? Mira, ahora te lo digo no como periodista, sino como especialista en terrorismo islámico. ¿Está bien? Acá hay varios problemas en el Medio Oriente. El principal problema es entre radicales islámicos y los que no lo son. Y el radicalismo islámico es un fenómeno que surge después de la Primera Guerra Mundial. Es un proceso interno dentro del Islam, que no tiene que ver solamente con Israel, tiene que ver con una queja hacia Occidente en general, lo que en el mundo musulmán se conoce como Jahiliya, que es la infección de Occidente, la facción de los valores occidentales. Ese es el problema más grave que hay en Medio Oriente y que afecta y asesina especialmente a musulmanes no radicales. Ese es el primer problema. El segundo es entre chiitas y sunitas. Es un problema que comienza en el año 680 y que se establece hasta hoy, y parte de lo que está pasando es un problema claro entre chiitas y sunitas. Exacto. Y el tercer problema es entre persas y árabes, que no se aman en absoluto. Irán es un país persa y la mayoría del Medio Oriente habla y es árabe. El problema que hay en América Latina cuando hablas de Medio Oriente, y justamente Ornella no lo tiene evidentemente cuando habla, es lo que se conoce como West Planning, que es intentar entender el Medio Oriente en el idioma
de América Latina. Exacto. Y los conflictos en América Latina se entienden como conflictos por temas territoriales, por agua, por petróleo, por cosas materiales. Los conflictos en Medio Oriente son religiosos. Son culturales y religiosos. Étnicos y religiosos principalmente. Por lo tanto, para entender Medio Oriente hay que entender religión, hay que entender las disputas internas teológicas que hay. O sea que la generación de futuros terroristas no depende de Israel, depende de quién adoctrina, Claro. quién promueve tal o cual causa y cuánto dinero tiene. Hoy tenés países que adoctrinan y promueven el terrorismo islámico, que ni siquiera hablamos de ellos. Los dos principales son Qatar y Turquía, con la diferencia que Qatar tiene fondos terribles para poder expandir esa doctrina teológica. Incluso un presidente como el presidente argentino, Macri, que se vanagloria de su mejor amigo, su gran amigo, el príncipe de Qatar. Qatar es un problemón. Lo que pasa es que no hablamos ahora sobre Qatar porque estamos hablando de Irán, especialmente, que promueve físicamente atentados por todo el mundo. Le quería preguntar a Ornella con respecto a los kurdos, porque es un territorio, el territorio de Kurdistán, que está repartido en varios países, ¿sí? Y se está apuntando mucho a que serían los rebeldes kurdos los que iniciarían algún tipo de manifestación popular en contra del régimen teocrático de Irán. ¿Esto es cierto? Bueno, en las últimas horas se dio a conocer la noticia de que un grupo de exiliados iraníes kurdos habría iniciado una ofensiva en una avanzada dentro del territorio iraní. En este sentido, esto también se ha complementado con información que da cuenta de que la CIA y otros servicios de inteligencia vendrían apoyando el levantamiento de estos grupos con el objetivo de que se inicie una nueva columna que efectivamente pueda enfrentarse desde adentro con el régimen iraní. Esa es un poco la noticia de las últimas horas. Como ustedes bien decían, el pueblo kurdo es un pueblo que está dividido entre 4 estados, entre Irak, Siria, Turquía e Irán. Son el mayor pueblo del mundo, la mayor nación del mundo sin un estado propio, 40 millones de personas, y bueno, también lo que habría que ver en este sentido es cuáles son las implicancias también y cómo lo reciben otros estados que también tienen propia población kurda, esta avanzada si efectivamente continúa. Pero no serían, digamos, no representan una ideología extremista, en este caso los kurdos. No necesariamente. Cuando estamos hablando de los kurdos estamos hablando de una nación, no de un grupo étnico o ahora, precisamente religioso. Te pregunto, Ornella, los kurdos, en esta división entre chiitas y sunitas, ¿los kurdos estarían dentro de los sunitas o no tienen nada que ver? No está directamente relacionado con esto. Está bien. Ojo, son musulmanes sunitas, pero son muy moderados en la forma de ver y se diferencian del resto porque hablan otro idioma, hablan el idioma de Kurdistán, que es un idioma diferente a todos los que hay. Lo que pasa es que lamentablemente no tuvieron capacidad bélica después de la Primera Guerra Mundial para poder imponer y recibir también algo que se merecen, evidentemente, que es un Estado propio. Claro, yo lo que me refería es que son un grupo nacional, no directamente un grupo étnico, como si nosotros hacemos la diferenciación o sea, sería un grupo étnico, no un grupo religioso, sunita o chiita. Exacto. Sería kurdo o árabe o... Bueno, o sea que Estados Unidos estaría alentando esto. Sería una suerte de nueva revolución, ¿verdad? Así como pasó en el 79, digamos, de alguna manera se está alentando esto para que haya un cambio de régimen. En definitiva, esto es lo que se está buscando, porque si no estamos en la misma, si va a ser ahora el hijo de Khomeini, el nuevo líder religioso del país. Claro, lo que se estaría intentando impulsar sería un levantamiento desde adentro, ¿no? Claro. Gabriel, vos tenés últimas novedades militares, ya te pregunto, para ir más al día a día de los últimos minutos, las últimas horas. Disparan, Irán tiene una reserva de misiles balísticos, parte de ellos bajo tierra. Es una de las razones por las cuales se salió a esta guerra, porque si querían llegar a la fabricación de 8.000 misiles balísticos, parte de ellos que lleguen a Estados Unidos, lo estaban escondiendo abajo de la tierra. Lo que vemos es que disparan misiles balísticos, pero en menos cantidad cada vez. Y eso es una señal muy buena de que uno de los objetivos de la guerra, que es debilitar
militarmente a Irán se van consiguiendo. El segundo objetivo de la guerra, que es promover un levantamiento popular sin la necesidad de enviar soldados, es más complicado de provocar, y por eso justamente para ayudar a un levantamiento local se fomenta también que kurdos o baluchis y demás se levanten contra el régimen, porque eso va a provocar, o quieren provocar, que las autoridades del régimen tengan que enviar soldados hacia las periferias. Quizás la no presencia de tantas fuerzas armadas dentro de Teherán puede impulsar a la población civil a que salga a la calle. El problema es cuando te mataron ya 30.000 a 60.000 civiles, es problemático que la gente tenga tanta energía como para poder levantarse. Perfecto. Gabriel y Ornella, no corten, por favor, que estamos en una transición de programación, ¿sí? Aquí, y abrimos con estos títulos. Dale. Último momento. Guerra total en Medio Oriente. En estos momentos, violentos ataques de Irán a Israel. Bueno, abrimos tiempo real y incorporamos a los conductores. Dani, Anita, ¿qué tal, chicos? Hola, Mariela. Hola, Buen día. Buen día. ¿Cómo andan, chicos? Bueno, es el tema, evidentemente, y muy interesante escucharlos, que siguen conectados, Muy desde luego. interesante. Gabriel, colega en Israel, y Ornella, ¿no? Licenciada en Relaciones Internacionales. Escuchaba detrás de cámara y estaba atento a lo que estaba contando Gabriel recién de cómo generar ese levantamiento que quiere justamente Con los kurdos. Estados Unidos e Israel. Claro. Esto de quitar justamente fuerzas militares, sacarlos de la capital de Teherán y entonces brindarle la posibilidad al pueblo a ese levantamiento. Claro. Levantamiento que ya se venía registrando previamente al ataque de Estados Unidos e Israel, pero que, según el presidente americano, era necesario este tipo de ataque para Porque si apoyar no hay, ese levantamiento, ¿no? Si no hay un cambio de régimen, Sí. digamos, la verdad es que va a ser lo mismo. ¿Se logrará el cambio de régimen? Y esa es la idea. Ahora, ¿Cuánto tiempo lleva? el tema es que el el nuevo ataque? régimen o el nuevo gobierno, no sé, y esto te consultamos, Ornella, no pase a ser un títere también de Occidente o de Estados Unidos, ¿no? Por el petróleo. Sí, acá también lo que me parece importante señalar es que quien ha sido elegido para ser el nuevo líder supremo de Irán, ustedes saben que en Irán la máxima figura tanto política como religiosa es la del líder supremo. Tras la muerte de Ali Khamenei, a quien se escoge es a su hijo, pero él también se percibe como dentro de la ala dura del gobierno, por lo cual hasta el momento no, en tanto él se sostenga en el poder, todo parecería indicar que el Irán va a continuar siguiendo con la misma dirección de política externa, ¿no? Sí, igualmente lo que se ve, no sé qué ustedes, chicos, qué opinan, pero lo que se ve en las últimas horas, uno no es experto militar, pero es que ya no hay coordinación militar, no hay estrategia, es como que están, digamos, como que son actitudes de sobrevivencia solamente. Esto de tirar un misil a Turquía, tirar para todos lados, es como decir, bueno, es como actos suicidas prácticamente. Es que se van dando... Particularmente, Sí. no sé si digo una palabra y después le dejo lugar a Gabriel. Sí, sí. Algo que a mí me llamó la atención fue el ataque al puerto de Duqm en Omán. Sabemos que Omán, en términos de política exterior, es un actor que ha tenido una política de amigo de todos, como se suele decir, actor que ha abrazado la neutralidad históricamente y además el histórico mediador en la disputa entre Estados Unidos e Irán. Si tenemos en cuenta que desde 2009 Omán viene auspiciando negociaciones por el programa nuclear iraní y que ahora estaba durante todo el mes de febrero también fue mediador. Y el otro en estos días también veía una declaración de un alto funcionario, no recuerdo si fue el ministro de Relaciones Exteriores, que dijo que en realidad eso había obedecido a un error de comunicación entre las fuerzas en función de la situación actual, pero que el propio gobierno no había dado esa orden. Bueno, eso es muy preocupante, Ornella, Gabriel. Perdón, Sí, dale, Gabriel, dale. Sí, digo lo último y me tengo que ir a una de las cadenas que trabajo. Por supuesto. A ver, la estrategia de Irán para mí me parece bastante clara. Lo que ellos quieren
provocar es una mayor cantidad de muertos entre soldados norteamericanos y entre soldados occidentales, y también dañar el comercio internacional para que las presiones de las opiniones públicas internas promuevan que Trump diga, bueno, paro la guerra. O sea que tiene bastante lógica, aunque parece a primera vista irracional, tiene bastante lógica lo que está intentando hacer Irán. Un abrazo a todos, gracias. Abrazo, Gracias. Gabriel. Gracias, Gabriel. Sumado a lo que decía Ornella, a mí me preocupa, bueno, leyeron las declaraciones de OTAN pidiendo justamente que no se amplíe el ataque a otros países. Ornella hablaba de Omán, el misil que vos mencionabas a Turquía, pero a mí me preocupan otras cosas también, ¿no? Del otro lado, Donald Trump peleándose primero con España y ayer tratando muy mal al Reino Unido. Eso te iba a decir, ¿no? no solo España, porque España, bueno, ya viene peleándose con Pedro Sánchez, pero tiene relaciones históricas claro, con era Gran lógico Bretaña. un enfrentamiento político con España, con Pedro Sánchez, pero no aunque con la Unión Europea después salió a respaldar a España, Claro. esa postura, pero la declaración de ayer Le dijo hacia estúpida isla. estúpida isla, ¿no? Una cosa increíble. A mí me preocupa esto, y del otro lado también, después lo vamos a ampliar con Vero, el anuncio y la amenaza de ataque a todas las embajadas de Israel en el resto del mundo. Eso se lo preguntábamos recién eso es. a Ornella, porque, digamos, más allá de lo que sucede en el territorio... No hay que puede haber quedarse con eso claro, únicamente. células dormidas que pueden activarse en cualquier punto del occidente. Y, a ver, nosotros conocemos bien, porque tenemos Hemos sufrido antecedentes. Entonces digo, me parece que esto es muy preocupante, ¿no? También. No sé realmente, Ornella, si esto se va en pura retórica o realmente tiene esta capacidad de Irán con células terroristas dispersas en todo el mundo. Bueno, eso fehacientemente en este momento es algo que no te puedo contestar, pero sí hablarte del posicionamiento argentino. Nosotros sabemos que a partir de la llegada al poder del gobierno de Javier Milei, la Argentina se ha alineado tanto con los Estados Unidos como con el Estado de Israel, y esto se refleja no solo en el posicionamiento que la Argentina asumió en el marco de la guerra entre Israel y Hamás, sino nuevamente en esta oportunidad, si tenemos en cuenta que incluso por estos días hubo un comunicado de prensa de la oficina del presidente en el cual se señala que Argentina valora y apoya las acciones conjuntas de Israel y los Estados Unidos para neutralizar la amenaza iraní. Entonces Argentina ahí ya está tomando un posicionamiento. Esto implicó que nuestro país también tuviese que subir el nivel de alerta. Se ha reforzado la seguridad tanto en las fronteras como también en las instituciones vinculadas a la comunidad judía, pero también para llevar tranquilidad, algo que hay que mencionar es que en el día, si no me equivoco, fue de ayer, antes de ayer, que el embajador israelí en nuestro país señaló que hasta el momento no se percibe una amenaza directa para la Argentina. Ornella, eso me parece importante porque siempre nos preguntan por las repercusiones teniendo en consideración los antecedentes y la situación que vivimos en la Argentina con los ataques a la Embajada de Israel y la AMIA en los 90, que por el otro lado eso también respondió a la política del gobierno nacional, en ese momento el gobierno de Saúl Menem. Sí, sí. Cuando vos hablás del refuerzo de las embajadas, ¿a qué te referís? ¿A controles en el ingreso y egreso de las personas que entran y salen del país? ¿A algún otro tipo de control en lo que son directamente los límites con otros países? ¿A qué te referís puntualmente? Pues yo creo que tenemos lamentablemente zonas muy sensibles, vulnerables. Eso es al menos el deber ser, ¿no? Estas medidas que vos estás planteando, pero también sabemos que tenemos, si se quiere, fronteras porosas, porque bueno, todos hemos tenido alguna vez la experiencia propia o de algún amigo que ha buscado cruzar una frontera y que tal vez no ha encontrado los controles que esperaba. Me parece que en puntos como estos tiene un rol central la CIDE, que digo que en lugar de, no digo ahora, cuando sea, pero siempre ha tenido manejos un poco oscuros, se tiene que ocupar de esto, de hacer inteligencia para evitar atentados de fuerzas extranjeras. Estos son los objetivos. Estos son los objetivos, este es el objetivo de la CIDE. No grabar opositores o espiar o lo que sería sea. La tarea fundamental, principal, claro, ¿no? sí, De la sí. Agencia de Inteligencia Argentina. Sí. Esa sería la tarea. Para eso aunque tiene se fondos encargan, millonarios. Sí, y hoy muchos más que en el pasado. Pero Ornella, está bien lo que dice Ornella en llevar tranquilidad en base a la declaración del embajador de Israel en la Argentina. Más allá de lo que dice Ornella, que es cierto,
A mí me preocupa la posición del gobierno argentino firme. De hecho, en la conferencia de prensa de Nahuel Gallo ayer, agradecieron la participación del Estado israelí y americano en la liberación, cuando esto, la verdad, nadie lo tenía como principal acción de estos dos países para la liberación del gendarme argentino en Venezuela. Todo está relacionado en el gobierno argentino con Estados Unidos e Israel. A mí me lleva a pensar que de haber un ataque a embajadas de Israel en el mundo, Argentina es un objetivo clave. Está en la mira. Está por sobre el resto de los países. Sí, la política exterior nos lleva a exponer. Y a mí me preocupa mucho. Es más, yo te preguntaría, Ornella, ya que sos analista en materia de política internacional. De hecho, perdón, claro. Gustavo, perdón, Sí. te interrumpo, perdóname, Sí, Gustavo. sí. De hecho, el gobierno de la ciudad, el jefe de gobierno Jorge Macri, ha multiplicado la seguridad en los sitios vinculados a Israel. Como sinagogas. A la Exacto, comunidad ha multiplicado la seguridad. Me parece acertada la medida del jefe de gobierno porteño. Perdóname, Gustavo, dale. Sí. No, preguntarle simplemente, Ornella, ¿estamos expuestos de la misma manera que recién mencionabas vos que en los 90? Bueno, no sé si plantearlo en esos términos, en ese momento. Incluso si lo comparamos con los 90, Menem llegó a incluso proponerse como mediador en el conflicto entre palestinos e israelíes, envió cascos blancos a Gaza. O sea, creo que aún el alineamiento, bueno, yo hablo, o sea, una de mis áreas de investigación o de mis líneas de investigación es la política de equidistancia frente al conflicto palestino-israelí. Yo creo que recién bajo el gobierno de Javier Milei es que nosotros podemos hablar de un quiebre de esa política de equidistancia. Por ende, creo que el alineamiento es todavía mayor, es más claro, es más concreto. Hasta desde el 47, cuando se produce la partición de Palestina, hasta la llegada al poder del nuevo gobierno, la Argentina se había mantenido en el marco de la búsqueda de esa posición de equilibrio, que es lo que hoy queda atrás. Si tenemos en cuenta, hay toda una serie de indicadores que nos muestran esto, entre los cuales se destaca, por ejemplo, la propuesta o el compromiso de la mudanza de la embajada argentina desde Tel Aviv hacia Jerusalén. Vos sabés, Ornella, mientras estás hablando, vamos observando imágenes de lo que fueron las últimas 24 horas. Terrible. Son imágenes impactantes, terribles, de un lado y del otro, ¿no? En el medio, inocentes que pierden la vida y ataques que no cesan, todo lo contrario, que se va multiplicando. Después vamos a analizar cuánto poderío le queda a Israel y cuánto a Irán también, ¿no? Y con los llamados que más tempranito hablábamos con ella, de los llamados daños colaterales. Los daños colaterales. Bueno, la verdad que todavía no está muy aclarado lo que pasó con ese colegio en Irán, donde murieron casi 200 chicas, docentes, que también habrá sido un error, pero nadie se hace cargo, ni Israel ni Estados Unidos. Ayer había 3 versiones, ¿no? Un error de cálculo del Estado de Israel, o gravísimo. Después alguien que decía que fue desviado un proyectil justamente por Irán a esa escuela, y después alguien también mencionaba que fue atacado por el propio régimen iraní, y que ese colegio, para generar repercusión a nivel mundial. Y que los habían colocado casi en una suerte de escudo para justamente causar estas imágenes. Les quiero preguntar a Ornella, volviendo a las declaraciones de Donald Trump contra España, que ayer lo analizamos, pero la última, bien mencionaba Gustavo, contra el Reino Unido. Esta agresión verbal, este ataque verbal del presidente americano, ¿puede jugarle en contra con aliados, entre ellos el Reino Unido, ¿no? Que fue junto a Francia y Alemania los primeros que dijeron vamos a acompañar este ataque contra Irán? ¿Le puede jugar en contra en algún momento, Ornella, o no? Bueno, yo creo que claramente no es grato recibir estos agravios, pero creo que acá hay otras cuestiones en juego más profundas, y que bueno, esto en realidad pasa a un segundo plano. Lo que estamos viendo también por estos días claramente es una movilización también de fuerzas de parte de los actores europeos, que por el momento lo que han manifestado es estar dispuestos a llevar adelante o en todo caso a tener un involucramiento de tipo defensivo, pero no a llevar adelante acciones ofensivas. Y en esa línea, la movilización de fuerzas hacia Chipre, tanto de parte de Francia como de Gran Bretaña, de Grecia, que han apostado sistemas de defensa aérea, movilizado fragatas, pero también hacia la región de Medio Oriente. Claro.
En las últimas olas leíamos noticias de que incluso Italia estaba llevando adelante una movilización o estaría dispuesto a trasladar elementos de defensa aérea hacia la zona del Golfo. Eso es lo que preocupa realmente, porque ya hay 15 países involucrados y que el conflicto se empieza a expander. Todavía está jugando muy tibiamente China y Rusia, entonces digo, la verdad que es preocupante en eso, ¿no? Esa expansión se traduce en Tercera Guerra Mundial, Sí, claramente, ¿no? lógicamente, Ya no es de una claro. región. Claro. Al ampliar la zona de guerra, Claro. estamos hablando de una Tercera Guerra Mundial, ¿no? Claro. Ornella, no cortes, Yo no por creo favor. que a Rusia, al menos en este momento, no creo que Rusia, al hablar de esta idea de Tercera Guerra Mundial, Sí. yo creo que también hay que llevar calma en este sentido, porque creo que estos